Mi nombre es Rosibel Gavino Galdino, actualmente curso el sexto cuatrimestre de la Ingeniería en Gestión de Proyectos. Les vamos a hablar en la materia de marco legal de las organizaciones acerca de los títulos de crédito. ¿Qué son los títulos de crédito? Son documentos privados que representan la creencia, fe o confianza que una persona tiene en otra para que haga o pague algo, ya sea porque se le haya entregado un bien o porque se le haya acreditado una suma determinada de dinero. Elementos esenciales de los títulos de crédito. Vamos a empezar por la letra de cambio. La letra de cambio es uno de los títulos de crédito llamados triangulares, porque para su perfección necesita la participación de tres sujetos: el beneficiario, el girado y el girador. Un sujeto llamado girado le ordena a otro llamado girador, mediante una carta, hacer un pago a un tercer sujeto al cual se le llama beneficiario. La mención de ser letra de cambio debe contener la mención de ser letra de cambio inserta en el documento. Ha de interpretarse rigurosamente como fórmula sacramental por escrita que pueda aparecer tal afirmación, es decir, la mención de ser letra de cambio debe estar inscrita en el documento para su validez. La expresión del lugar en la que se suscribe, esto es, que se debe expresar en el texto del documento el lugar en donde se está haciendo la operación, con el objeto de establecer la competencia territorial del negocio. La expresión del día, mes y año en que se suscribe. Toda letra de cambio debe indicar el día, mes y año en que se ha expedido el documento, a fin de dejar en claro cuándo nace la obligación. La orden incondicional al girado de pagar una determinada suma de dinero. La orden de pago, dice la ley, debe ser incondicional, no puede sujetarse a condición alguna ni a contraprestación por parte del girador, debe ser pura y simple. Si la orden se somete a condición, se cambiará la naturaleza del título, no se tratará ya de una letra de cambio. El nombre del girador. El girado es la persona a quien el girador dirige la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero al tomador o beneficiario. El lugar de pago. Cuando la letra de cambio no contenga este requisito exigido por la fracción 6 del artículo de la ley en comento, se tendrá como lugar de pago el domicilio del girado, y si tuviera varios, la letra será exigible en cualquier de ellos a elección del tenedor. La época de pago. Son 4 tipos de época de pago: vencimiento a la vista, vencimiento a cierta fecha, vencimiento a cierto tiempo vista y vista a tiempo fijo. Vencimiento a la vista indica que la letra debe ser pagada en el momento de su presentación al cobro. Vencimiento a cierto tiempo vista o a cierto tiempo fecha indican que la letra debe ser pagada en determinado tiempo después de su presentación o de la fecha indicada en el documento respectivamente. El vencimiento a día fijo significa que la letra debe ser pagada precisamente el día señalado en el documento. El nombre de la persona a quien de hacerse el pago. La letra de cambio deberá ser dirigida a favor de una persona determinada, cuyo nombre debe consignarse en el texto mismo del documento. La firma del girador. Cuando el girador no sabe o no puede escribir, dice el artículo 86 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, firmará a su ruego otra persona, en fe de lo cual firmará también un corredor público o notario o cualquier otro funcionario que tenga fe pública. La valuta. La valuta es lo que se llama cláusula de valor o cláusula valutaria. Expresa el motivo por el cual el girado deberá pagar el valor que ya recibió a alguien, al beneficiario. La letra documentada, según lo establece el artículo 89 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe llevar las cláusulas documentos contra aceptación o documentos contra pago. Esto indica que la letra va acompañada de ciertos documentos, los cuales se entregarán al girado previa aceptación o pago de la letra. La aceptación consiste en el acto por el cual el girado, o en su defecto, otra persona indicada en la letra, admite la orden incondicional de pagar determinada suma de dinero al vencimiento. Esto es por la aceptación. El girado con su firma manifiesta en el documento su voluntad de obligarse cambiariamente a hacer el pago de la letra. Presentación para la aceptación y pago de la letra de cambio. En cuanto a la fecha de presentación, esta se determinará por el vencimiento de la letra de cambio. Si la letra es a cierto tiempo vista, deberá presentarse dentro de los 6 meses que sigan a su fecha, pero cualquier obligado puede reducir ese plazo
consignándolo así en la letra. Lugar de aceptación de la letra de cambio. La letra de cambio deberá presentarse al girado para su aceptación en el domicilio señalado en la letra de cambio, y si no hubiere señalado, se señalará el domicilio del propio girado. Negativa a aceptar la letra de cambio. Si el girado aceptara condicionalmente, se tendrá por negada la aceptación y deberá levantarse el protesto correspondiente. El girado puede tachar la aceptación antes de devolver la letra, y en este caso se entenderá que se ha rehusado a aceptarla. El aval. Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Es pues una garantía de pago del importe de la letra de cambio, una declaración cambiaria exclusiva dirigida a garantizar su pago. Otro de los títulos de crédito es el pagaré. El Código de Comercio define el pagaré como un documento que contiene el contrato de cambio y que contiene la obligación procedente de un contrato mercantil de pagar a una persona a la orden de otra cierta cantidad de dinero. En otras palabras, el pagaré es un documento que contiene la obligación incondicional de pago de una suma determinada de dinero suscrita por el deudor a favor del acreedor. El artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala los requisitos y menciones que debe contener el pagaré. Al igual que la letra de cambio, debe contener en el documento inserta en la mención de ser pagaré y la promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Es aquella persona a cuya orden se expide el pagaré, o sea, a quien se le hace una promesa de pago. También se le conoce como tomador o tenedor del documento, y a quien debe de hacerse el pago a su vencimiento, es decir, es la persona quien presta el dinero. La época y lugar de pago. El pagaré para su vencimiento puede adoptar cualquiera de las formas ya examinadas en la letra de cambio, que son a cierto tiempo vista, cierto tiempo fecha o a día fijo. La fecha y lugar en que se suscribe el documento. Como requisito esencial, el pagaré deberá expresar en el documento la fecha y el lugar donde nace la obligación, es decir, donde se realiza la operación donde se expide el documento. La firma del suscriptor o persona que firma su ruego o en su nombre. En el pagaré puede estipularse la acusación de interés durante el lapso comprendido entre la fecha de suscripción del documento y la del vencimiento. Otros títulos de crédito son los cheques. Nuestra ley exige que un cheque sea librado contra un banco y agrega que solo puede ser expedido por quien tiene fondos suficientes y disponibles en una institución de crédito y sean autorizados por éste para librar un cheque a su cargo. El artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece los requisitos que deben observarse en un cheque y que son los siguientes. La mención de ser un cheque. Establece la fracción del artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que el cheque debe contener la mención de ser cheque inserta en el documento. Ya esta es una característica de los títulos de crédito, que debe estar inserta en el documento la mención de ser cheque, pagaré o letra de cambio. La fecha en que se expide. Establece la fracción 2 del artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que el cheque debe contener la fecha en que se expide. Es un requisito formal tener la fecha de expedición. Debe considerarse cumplido cuando se indica en el texto el día, mes y año en que se realiza. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Dispone que el cheque debe contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El librado. El librado es la institución bancaria debidamente autorizada para manejar cuentas de cheques. Es la institución bancaria que celebra un contrato de apertura de cheques con su cliente. El librador. El librador puede ser una persona física o moral y es a quien se celebra el contrato de apertura de cheques con el librado. El librado puede tener el carácter del librador cuando el propio librado expide o abra cheques a cargo del mismo, por ejemplo, el cheque de caja. El beneficiario es aquella persona física o moral a quien se le debe hacer el pago de cheque, y tratándose de cheque al portador, el beneficiario es legítimo propietario o poseedor del documento.
Presupuestos del cheque. El banco se obliga a recibir dinero de su cuentaviente y mantener el saldo de la cuenta a disposición de éste, así como pagar los cheques que el cliente libre. Con cargo el saldo de la cuenta a esta práctica bancaria se le denomina cuenta corriente de cheques. Características de los títulos de crédito. Empecemos por la literalidad. Dice que el derecho es el derecho incorporado en el título. Es literal. De ello se desprende que tal derecho se medirá en su extensión, por lo que literalmente se encuentra en el consignado. En otros términos, que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito están determinadas estrictamente por el texto literal del documento. Autónomo. El maestro Cervantes Ahumada dice que la autonomía consiste en el derecho que adquiere cada titular del documento. Es un derecho autónomo e independiente del derecho que tenía o podría tener el anterior tenedor. Incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho, de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado para la exhibición del documento. Y su razón de poseer el derecho es el derecho de poseer el título, y de ahí la dichosa frase de Lorenzo de Moza: poseo porque poseo, esto es que posee el derecho porque posee el título. La legitimización es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimarse exhibiendo el título de crédito. La legitimación tiene dos aspectos. Legitimación activa no consiste en probar que el beneficiario o tenedor es titular del derecho en el documento, sino en atribuir a este el poder de hacerlo valer. Legitimación pasiva. Este aspecto consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple con su obligación y por lo tanto se libera de ella pagando. Abstracción. La abstracción debe referirse a los derechos y obligaciones incorporados en el título y no al título mismo. No es necesaria la relación causal que explique el origen del título, se emita y circule con las formas que exige la ley para que los derechos en el consignado existan. La abstracción, por lo tanto, significa que el título no tiene como causa el negocio jurídico que motivó su otorgamiento, sino la letra, el texto en él de acuerdo con la ley. En síntesis, la abstracción es la independencia de la causa de su creación. Basta que se reúnan los requisitos para que se considere como causa de su creación. ¿Qué es el endoso? La forma de circulación propia de los títulos de crédito nominativos y a la orden se realiza a través del endoso y la entrega del material del documento. Naturalmente, ello no impide que tales títulos puedan ser transmitidos por cualquier otro medio legal. Tipos de endoso. Vamos a empezar por el primer tipo de endoso, que es el endoso en propiedad. En él se transfiere la propiedad del título y todos los derechos ya inherentes a él. Es un endoso limitado. El obligado en el título no puede oponer al endosatario las excepciones personales que podría haber hecho valer frente al endosante o tenedores precedentes. Endoso en procuración. El endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. El endosatario tendrá por todos los derechos y obligaciones de un mandatario. No transfiere la propiedad del título al endosatario, al que simplemente faculta. El endosatario puede cobrar el título judicial o extrajudicialmente, protestarlo y para endosarlo en procuración. Endoso en garantía. El endoso en garantía, endoso en prenda u otras equivalentes atribuyen al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y de los derechos a él inherentes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración antes señaladas. ¿Qué es el aval? La función económica del aval es de garantía. La firma del avalista lo convierte en el deudor cambiario. Tiende a aumentar la certidumbre del pago del documento. El avalista queda obligado con aquella firma la cual ha garantizado. El aval es por tanto una garantía personal, no real. El aval es una garantía de pago. Al firmar como aval
te convierte en el deudor cambiario, es decir, que si la persona no llega a pagar, tú serás el que pague. ¿Qué es la fianza? Su función es mitigar el riesgo de incumplimiento al beneficiario, ya que garantiza la obligación del contrato, si es que el fiado no lo haya podido hacer por sí mismo, o bien asegura su reparación económica. La fianza es unas instituciones que hacen que el beneficiario pague, o si al no pagar, garantiza la obligación de hacerlo. La fianza señalaremos sus principales diferencias. El aval, en tanto que declaración cambiaria, es una declaración unilateral de voluntad. La fianza es un negocio jurídico contractual. El aval debe constar en título mismo o en una hoja que se le adhiera. En cambio, la fianza puede hacerse en un documento separado. Tipos de cheques. El cheque cruzado, originario en la práctica inglesa, es aquel en donde el librador o tenedor cruza con dos líneas paralelas en el anverso del cheque. El cruzamiento tiene por objeto dificultar el cobro del documento a tenedores ilegítimos, pues como consecuencia del cruzamiento, el cheque podrá ser cobrado por una institución de crédito a quien deberá endosarse para efectos de cobro. Cheque certificado. Antes de la emisión del cheque, señala el artículo 199 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puede el librador exigir que el librado certifique el cheque, haciendo constar que tiene en su poder fondos suficientes para poder cubrir ese cheque. Esto se hace generalmente para que el beneficiario tenga esa confianza y tome el documento con la seguridad de que será pagado. La certificación no puede ser parcial, solo puede extenderse en cheques nominativos. Cheque de viajero. Son cheques de viajeros los expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por el establecimiento principal o sucursales o corresponsales que tenga en la República o en el extranjero. Por último, pretexto del cheque. La falta total o parcial del pago del cheque por el librado debe comprobarse mediante el protesto o los actos que legalmente lo sustituyan. Así, en los términos del artículo 190 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cheque presentado en tiempo y no pagado por el librado debe protestarse a más tardar el segundo día hábil que siga al plazo de su presentación, en la misma forma que la letra de cambio a la vista. En caso del pago parcial, el protesto se levantará por la parte no pagada.